Bueno, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Hoy vamos a empezar a transitar un poco el camino de la neuropsicología. Yo soy Sandra Germani. Vamos a empezar a hablar un poco de la evaluación neuropsicológica. Justamente para empezar a hablar de la evaluación neuropsicológica tenemos que empezar a hablar un poco de qué es la neuropsicología y empezando a hablar un poco también del concepto de salud, ¿no? Justamente la neuropsicología como disciplina está cada vez más involucrada en lo que es la construcción del diagnóstico en salud mental, en todos los ámbitos de neuropsiquiatría, en la clínica, de la práctica cotidiana, y nos aporta justamente información para poder construir el diagnóstico. Antes que nada tenemos que hablar del paradigma sobre el cual trabajamos, justamente que tiene que ver con el concepto de salud como el bienestar, justamente un bienestar biopsicosocial, donde hay eh, alternativas que tienen que ver con lo biológico, con el cuerpo, los procesos biológicos, con lo psicológico, ahí entra ahí lo que es la mente, las funciones mentales, las emociones, la conducta, y también con factores sociales, ¿no? Porque somos seres sociales, intervenimos en vínculos, participamos de grupos, grupos que pueden ser familiares, afectivos, laborales, y todo esto, todo este contexto justamente hace a el bienestar. Todos estos factores justamente representan un rol significativo en lo que es justamente nuestra calidad de vida, ¿no? Un estilo de vida saludable tiene que ver justamente con el bienestar. Entonces, dentro de la neurociencia es un campo donde se conjugan o se agrupan distintas disciplinas, justamente que estudian la funcionalidad del cerebro y la participación en las actividades de lo cotidiano, ¿no? En todo lo que hacemos están las actividades que tienen que ver con lo mental, ¿no? Hay estructuras cerebrales que sostienen la funcionalidad cognitiva. La cognición tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con esta posibilidad de comprender para poder interactuar y para poder llevar adelante una actividad de una manera eficiente. Entonces, dentro de lo que es la neurociencia encontramos a la neuropsicología que justamente se encarga de estudiar funciones cognitivas. Las funciones cognitivas tienen que ver justamente con todo un agrupamiento de funciones que tienen que ver con la orientación, con el lenguaje, con la memoria, con la atención, los canales perceptivos. Justamente cada una de estas funciones está relacionada con una estructura específica del cerebro. A partir justamente de que esa estructura se pueda dañar o se pueda ver afectada por algún tipo de patología, podemos empezar a ver algún tipo de manifestación a nivel cognitivo y a nivel conductual. Entonces, las funciones mentales justamente son las que sostienen las actividades de la vida cotidiana. El concepto justamente de actividades de la vida diaria ya fue desarrollado en la década del 70 y tiene que ver justamente con estos componentes de la vida cotidiana que están comprendidos en las actividades de autocuidado, de trabajo, de juego, de ocio, entendiendo justamente que en todo lo que hacemos en lo cotidiano está implícito el cerebro y la funcionalidad cerebral. Entonces, la pérdida de autonomía, justamente la pérdida de cierto grado de esta funcionalidad cognitiva global, va a ser que justamente podamos entrar en una situación que represente discapacidad, que está asociada a la pérdida de capacidad, que puede tener que ver con cuestiones fisiológicas, cognitivas o sensoriales, y que van a tener que ver con afectación justamente en la capacidad de poder hacer alguna de estas cuestiones en lo cotidiano. Esto se diferencia de la cuestión de la dependencia, entendida justamente como una necesidad de tener supervisión o de tener ayuda de terceras personas, justamente para poder realizar alguna de estas actividades. Cuando hablamos de actividades de la vida diaria, estamos hablando de el aseo personal, estamos hablando de la comida, del manejo del dinero, del manejo de la medicación, del poder tener un grado de autonomía, justamente, o no, o tener dependencia y necesitar de un tercero. Justamente este tipo de situaciones son las que vemos en
las demencias, ¿no? La demencia tipo Alzheimer, que es la más prevalente, nosotros vemos justamente que a medida que avanza la enfermedad, la persona va perdiendo autonomía y cada vez necesita más de esta supervisión, de este acompañamiento, y eso hace justamente al impacto sociosanitario que tiene esta patología. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la neuropsicología en la construcción diagnóstica? Justamente, como les decía antes, es una especialidad clínica la neuropsicología que se va a ocupar del diagnóstico, de contribuir con información objetiva para la construcción diagnóstica y al mismo tiempo, en base a ese diagnóstico, diseñar y participar activamente en el diseño de abordajes terapéuticos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Nosotros sabemos que las demencias generan trastornos cognitivos y trastornos conductuales y que justamente pueden deberse y se deben a manifestaciones o alteraciones en la estructura del cerebro, ¿no? De acuerdo al tipo de demencia vamos a tener distinto tipo de estructuras afectadas y distinto tipo de funcionalidad dañada. Entonces, justamente la neuropsicología como disciplina se dedica a estudiar las fortalezas y las debilidades en relación a las funciones cognitivas del paciente y a poder dar una explicación a por qué sucede lo que le sucede. Si, por ejemplo, una persona viene y dice, bueno, me estoy olvidando de las cosas, nosotros podemos evaluar y podemos ver si es un trastorno de memoria y ese trastorno de memoria se asocia con determinada causa, podemos empezar a dar una construcción diagnóstica. A veces la persona tiene una percepción subjetiva de un trastorno y cuando nosotros evaluamos vemos que en realidad no es un problema de memoria, tal vez es un tema atencional y eso tiene que ver con otro tipo de causa. Entonces, el nivel de análisis que tiene la neuropsicología tiene que ver con un estudio justamente en relación a la historia personal del paciente, al entorno, que tiene que ver con lo social, con lo cultural, justamente una serie de variables que hacen justamente a las características de la persona. Si una persona toda la vida, por ejemplo, se dedicó a la arquitectura, se supone que para dedicarse a la arquitectura justamente uno tiene que desarrollar determinadas habilidades. No será lo mismo que yo le dé un dibujo a hacer una persona que toda la vida ha dibujado y lo haga mal, porque hay alguna dificultad, o una persona que no dibujó nunca que se ponga a dibujar. Por eso las entrevistas iniciales son importantes para ver justamente las características particulares del paciente, donde uno justamente lo que ve es qué habilidades fue desarrollando y si es que hay algún cambio en esa funcionalidad que pudo haber desarrollado con el tiempo. Entonces, la neuropsicología no solo va a estudiar estas relaciones del cerebro y la conducta, sino también la manera en la que están determinadas a través del entorno, justamente por su historia, por su medio social. A veces hay situaciones puntuales como fue la pandemia en su momento, que ha generado toda una serie de trastornos que tienen que ver básicamente con el estrés, ¿no? Fue un trauma vital donde entramos en estrés agudo y después con el correr del tiempo se ha transformado en un estrés crónico, y el estrés justamente viniendo desde lo emocional tiene que ver justamente con una interferencia en lo cognitivo. Entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, a partir de la pandemia, como mucha gente ha empezado a desarrollar trastorno cognitivo y justamente asociado a otras variables uno puede interpretar o puede llegar a la causa y si es una cuestión psiquiátrica, por ejemplo, o es una cuestión neurodegenerativa como puede ser en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la neuropsicología? Poder identificar los déficits específicos, las funciones conservadas, esto que decíamos, fortalezas y debilidades, porque justamente en relación a evaluar qué es lo que realmente no está funcionando, también tenemos que ver qué es lo que sí funciona para poder, por ejemplo, desarrollar un programa de estimulación cognitiva o de neurorehabilitación en relación a lo que el paciente necesita. Poder determinar las habilidades del paciente justamente para cuidarse a sí mismo. Esto, la habilidad de desarrollar la actividad de la vida cotidiana, eso básicamente tiene que ver con la autonomía del paciente. Por ejemplo, si un paciente vive solo, si tiene algún tipo de dificultad,
y si es que puede seguir viviendo solo o ya necesita cierta supervisión o acompañamiento, con lo cual la neuropsicología justamente nos ayuda a evaluar este tipo de autonomía y a tomar decisiones en la clínica. Poder también asistirlo al paciente a planificar justamente un entorno en su hogar, en su trabajo, en el estudio, y poder hacer también valoraciones médico-legales, ¿no? Si de repente el paciente tiene trastornos cognitivos que, por ejemplo, afectan, qué sé yo, la capacidad atencional y está conduciendo un vehículo, uno puede dar la indicación de que no maneje el vehículo justamente por una cuestión de riesgo, ¿no? Entonces, nos da justamente esta pauta de poder evaluar la aptitud del paciente para poder desempeñar su actividad en la vida cotidiana. Esta elección y adaptación justamente de los programas de tratamiento van a tener que ver justamente con estas variables que nosotros vamos estudiando, donde vamos estudiando todos los dominios cognitivos y en base a eso ver cómo se da la vida cotidiana del paciente. Poder comprender también características clínicas centrales de los trastornos y cómo se dan en la dinámica con el paciente. Se usa también en ámbitos de investigación, justamente evaluando eficacia, eficiencia de intervenciones terapéuticas, ya les digo, puede ser farmacológicas o no farmacológicas. Es justamente un método objetivo para evaluar este tipo de intervenciones, porque justamente la neuropsicología cuenta con baremos y con tablas estadísticas que arrojan justamente un estándar, ¿no? Entonces, en base a las características del paciente, a su edad, a su escolaridad, al género, uno puede ubicar al paciente en relaciones estándar, que es el rendimiento esperado para determinada actividad. Entonces, en base a ese estándar, uno puede establecer si está dentro de lo esperado o si no, y con esto también ver la relevancia clínica, ¿no?, que tiene este tipo de trastornos. No va a ser a lo mismo un trastorno cognitivo leve que un trastorno cognitivo moderado a severo. Justamente para poder empezar a diseñar un programa de estimulación o neurorehabilitación, que son las vías de abordaje terapéutico no farmacológico, uno necesita hacer una evaluación neuropsicológica y en base a eso ver dónde está la necesidad de ese paciente y poder trabajar para tratar de estimular, en el caso que necesite estimulación, o de neurorehabilitar, tratar de volver a recuperar algo perdido, si es que es posible. Y justamente también monitorear el progreso de la enfermedad, justamente como nosotros sacamos como una foto en el momento que evaluamos al paciente, decimos, bueno, el paciente empezó así, intervenimos terapéuticamente de esta manera, más o menos, con distintas estrategias. Al tiempo podemos volver a sacar una foto, volver a evaluar al paciente y poder ver si está mejor, si está peor, si hay algo que modificar. Pues justamente, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia neurodegenerativa, no es lo mismo en la instancia inicial, donde el paciente tiene un deterioro cognitivo leve, a cuando va avanzando la enfermedad, que ya se van afectando más dominios cognitivos y justamente va requiriendo otro tipo de asistencia. Eso lo podemos ir monitoreando también a través de la evaluación neuropsicológica. Entonces vamos justamente a lo que es la valoración cognitiva. La valoración cognitiva justamente la vamos a hacer en relación a qué es lo que estamos buscando. Saben que dentro del ámbito de las demencias hay distintos tipos de demencias, cada demencia tiene características particulares, signos y síntomas particulares que hacen a la entidad. Dentro del ámbito de las demencias, lo más prevalente en adultos mayores es la enfermedad de Alzheimer, que en un 95% está relacionado con la edad. Después tenemos también prevalencia de enfermedad vascular, enfermedad mixta, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal y otro tipo de demencias. Entonces, en base a un diagnóstico presuntivo que tiene que venir de una entrevista inicialmente con el médico, donde el médico va chequeando cuáles son las formas de los síntomas, de los signos,
qué cuestiones han cambiado, si han sido de inicio brusco, de inicio progresivo. En base a esas cuestiones se va armando un diagnóstico presuntivo y nosotros en base a ese diagnóstico presuntivo armamos un protocolo de investigación, que estamos investigando justamente que si podemos encontrar, por ejemplo, si tenemos sospecha de Alzheimer, si encontramos los signos y síntomas que son propios de la enfermedad de Alzheimer o no, o encontramos otras cosas, ¿no? Y eso después da como resultado justamente un informe que es la evaluación neuropsicológica y su informe. Entonces, nosotros hoy en día tenemos una proyección a futuro, justamente como aumenta la expectativa de vida y la demencia más prevalente es la demencia tipo Alzheimer y está en un 95% asociada a la edad, estamos proyectando a futuro que se vayan multiplicando los casos de enfermedad de Alzheimer y por eso es necesario la capacitación permanente en esto de desarrollar nuevas estrategias y nuevas herramientas, conocer nuevas herramientas de abordaje para poder enfrentar esta problemática que cada vez va en aumento. Entonces, para hacer la evaluación neuropsicológica, nosotros tenemos distintas herramientas. Una de las herramientas que utilizamos son los test de screening. El test de screening es un test que se hace inicialmente, muchas veces lo puede hacer el médico en consulta ambulatoria. Son test rápidos que miden distintos dominios cognitivos y en muy poquito tiempo me dan mucha información. Como son test que por lo general tienen puntajes de corte, que quiere decir que hay un esperado para saber si la persona está dentro de lo esperado o no, o si está por debajo de lo esperado, ya yo puedo empezar a hacer hipótesis en relación a el diagnóstico. En base a esa hipótesis, yo pido una evaluación neuropsicológica y cuando llega el neuropsicólogo ya sabe qué es lo que tiene que buscar. Entonces, si a mí me dice tengo sospecha de enfermedad de Alzheimer o tengo sospecha de depresión, yo voy a evaluar en relación a esa sospecha, buscando corroborar o no ese diagnóstico presuntivo. Uno de los test que más se utilizan como test de screening es el Mini-Mental, que es por todos conocido. El Mini-Mental analiza orientación, tiempo y espacio, memoria inmediata, fijación, atención y cálculo, justamente el recuerdo diferido, que es el recuerdo que suele fallar en la enfermedad de Alzheimer, y lenguaje y visoconstrucción. Tiene como justamente, es un test que se toma muy rápido, en unos minutitos, nada más uno haciendo algunas preguntas y dándole al paciente algunas tareas muy puntuales, ya puede tener mucha información. Entonces, estos test, ya les digo, están muy recomendados para el inicio de una evaluación donde uno se posiciona en relación a el rendimiento del paciente y ve cómo puede proseguir con el armado del protocolo. El protocolo de evaluación neuropsicológica uno lo hace en relación al perfil del paciente. Hay técnicas, por ejemplo, que se utilizan solo para enfermedad de Alzheimer, con lo cual a un adulto joven no se le puede tomar esa técnica, pues está pensada para enfermedad de Alzheimer, salvo que sea un caso esporádico de Alzheimer con variable genética, que uno diga, bueno, es un caso particular donde se puede utilizar esa herramienta. Por lo general, las herramientas de evaluación están pensadas para un tipo de población. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con Parkinson, hay baterías específicas que miden lo que puede ser que esté fallando en el Parkinson, que es más que nada función ejecutiva, procesos atencionales. En el Alzheimer uno sabe que la cuestión va más por el lado de la memoria, si bien lo ejecutivo está presente, pero son otro tipo de trastornos cognitivos. Entonces uno va a usar otro tipo de herramientas para poder medir lo que tiene que medir. Después tenemos las escalas de valoración de la funcionalidad cognitiva global. Hay distintos tipos de escalas, está el FAS, el GDS, el CDR. Estas escalas lo que tienen de particular es que justamente con un número, con una letra, ya identifica el estadio en donde se encuentra el paciente. Estas escalas, por lo general, a menos puntaje, tienen que ver con mayor autonomía. Cuanto más puntaje tiene el paciente de estas escalas, más deterioro hay.
Entonces, un paciente, por ejemplo, con FAS, con CDR, con GS 0, es que está dentro de lo esperable. Ya cuando el puntaje de estas escalas empieza a aumentar, están pensadas estas escalas, por ejemplo, en relación a la enfermedad de Alzheimer, se va viendo la evolución progresiva y uno sabe que a medida que avanza la enfermedad se van viendo determinadas instancias, ¿no? Donde se ven afectados distintas instancias del paciente. Entonces, es una forma de a través de un número, de una letra, de un dato puntual, un dato cuantitativo, poder ver lo cualitativo, ¿sí? Este número me está hablando de una condición específica. Entonces, después también tenemos, este es el CDR. El CDR ven que también tiene justamente valoración de memoria, de orientación, razonamiento y resolución de problemas, actividades fuera de la casa, actividades domésticas y cuidado personal. Entonces, como les decía, en este tipo de escalas, 0 o el puntaje más bajo es que está todo dentro de lo esperable, que no hay, digamos, ningún dato de relevancia, ninguna dificultad. Ahora, cuando empieza a aumentar el puntaje, ya empezamos a ver que empiezan a aparecer algunas cuestiones. Acá sería como si fuese un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve tiene que ver con que se sostiene la funcionalidad cognitiva global, pero justamente al hacer la evaluación neuropsicológica empiezo a detectar pequeñas fallas que no me impactan de lleno en la autonomía, pero que sí que ya me están empezando a hablar de algo. Entonces, en diagnóstico presuntivo nosotros trabajamos mucho y en diagnóstico temprano, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, trabajamos mucho sobre pacientes que vienen a consulta y de repente no reportan tal vez ninguna dificultad seria en lo cotidiano, pero uno haciendo la evaluación puede detectar cuestiones bien leves que si se estimula cognitivamente, ese deterioro cognitivo leve se puede transformar en el estándar esperado, ¿no? Uno le propone actividad de estimulación y justamente hay parte de ese deterioro cognitivo leve que revierte y vuelve a un estándar esperado, y si tal vez ese deterioro cognitivo leve no se trata y no se aborda, puede terminar siendo una demencia. Por eso es muy importante la evaluación, incluso en pacientes que no reportan ninguna cuestión relevante. Las escalas de la actividad de la vida diaria son sumamente importantes también porque van dándonos una mirada bien objetiva en relación a la funcionalidad del paciente en lo cotidiano. Y esto habla de la autonomía, básicamente, que es donde tal vez tenemos que prestar más atención, porque de repente tal vez el paciente vive solo o no vive solo, pero está teniendo problemas en relación a que si se olvida algo en la cocina, se olvida la hornalla prendida, la estufa prendida, pierde cosas, no sabe manejar el dinero, pierde la llave de la casa, deja la puerta abierta, se desorienta en la calle, o sea, toda una serie de cuestiones de lo cotidiano que nos pueden hablar primero del nivel de autonomía que tiene el paciente y después de la exposición al riesgo, ¿no? Si ya está empezando a tener tal vez desorientación en el tiempo y estamos pensando en que es un diagnóstico de Alzheimer, cuando empieza la desorientación en tiempo, después viene la desorientación en el espacio. Entonces, cuando uno detecta que ya hay desorientación en el tiempo, hay que empezar a tener cuidado cuando el paciente sale a la calle y si está en condiciones de, por ejemplo, ir a un lugar nuevo. Tal vez no. Tal vez en los lugares conocidos, sí, porque es una memoria más antigua, pero en los lugares nuevos tal vez se pierde y se desorienta. Entonces, este tipo de escalas nos suman justamente un montón de información en relación a esto cotidiano. Por ejemplo, una de las escalas que solemos utilizar es la de Lautoni-Brody, que justamente nos marca actividades puntuales, como esta capacidad de poder usar un teléfono. A veces el paciente tiene una dificultad y lo puede resolver solo, si es que tiene autonomía. Si ya se empieza a ver afectada la autonomía,
por lo menos darse cuenta de que tiene una dificultad, no sé, que una canilla abierta o pierde un caño de agua o lo que sea, puede llamar por teléfono para pedir ayuda. Y a veces ni siquiera puede utilizar un teléfono para pedir ayuda si es que necesita algo. Entonces, esta capacidad de poder usar un teléfono, de poder pedir ayuda, de poder resolver un problema, nosotros puntualmente lo podemos ir evaluando. Después hacer compras, preparar la comida, el cuidado de la casa, lavado de la ropa, justamente uso de medios de transporte que tiene que ver con la orientación en el espacio más que nada, la responsabilidad sobre el manejo de medicación, puntualmente preguntamos por esto, si es que se toma medicación, si se toma en tiempo y forma, si hay olvidos, si hay alguna supervisión, si hace falta alguna supervisión o es que el paciente puede gestionar solo la medicación. A veces cuando hay problemas de memoria el paciente se olvida de tomar la medicación y a veces la toma reiteradamente porque no se acuerda que ya la tomó. Entonces eso puede traer una serie de inconvenientes enormes, con lo cual nosotros vamos preguntando puntualmente sobre estas cuestiones que tienen que ver justamente con evaluar nivel de riesgo, ¿no? Cuando medimos autonomía, estamos midiendo el riesgo. Si el paciente tiene autonomía hay menos riesgo, y si el paciente va perdiendo esta capacidad cognitiva global, es que está más expuesto al riesgo y hay que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, supervisarlo. El manejo de la economía también es importante, donde a veces esto no recuerdan dónde dejan el dinero, pierden las tarjetas, se confunden tal vez con alguna cuestión de pagos virtuales o lo que sea, y esto trae toda una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver efectivamente con estas actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Esto que yo tengo que poder comprender y ejecutar determinadas acciones para sostener un determinado estilo de vida. Si eso no lo estoy pudiendo hacer, bueno, ya se me empieza a complicar el panorama y hay que tomar intervención en esto. Y después, por último, tenemos los inventarios. Hay inventarios justamente que tienen que ver con estudiar específicamente la presencia de determinados signos o síntomas. Nosotros acá tenemos el inventario neuropsiquiátrico de Cummings, que es un inventario pensado para enfermedad de Alzheimer, donde justamente se va evaluando síntomas neuropsiquiátricos. Estos síntomas neuropsiquiátricos tienen que ver justamente con cuestiones que hacen que el paciente se torne más difícil en el abordaje, ¿no? Evaluamos la presencia, por ejemplo, de ideas delirantes, de alucinaciones, agitación, agresión, depresión, ansiedad, euforia, apatía. La apatía tempranamente aparece en enfermedad de Alzheimer, y es justamente un gran problema porque el paciente no tiene ganas de hacer cosas que antes hacía, se va retrayendo, se va aislando, uno le propone actividades y el paciente no quiere. Aproximadamente en el 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer nosotros vemos apatía, con lo cual es algo justamente a tratar, porque el paciente si no hace, cada vez puede hacer menos, porque el deterioro está en curso. Entonces nosotros tenemos que intentar que el paciente tenga una rutina armada que justamente trabaje la estimulación cognitiva haciendo cosas. Cuanto menos hace, el paciente más se deteriora. Entonces la apatía como trastorno neuropsiquiátrico es uno de nuestros grandes enemigos a vencer, porque justamente nos imposibilita de que el paciente haga. Cuanto menos hace, menos puede hacer. Después tenemos también la desinhibición. A veces vemos pacientes que tienen conductas desinhibidas, irritabilidad, comportamiento motor aberrante, esto de caminar en círculo, abrir y cerrar puertas, cajones sin sentido, ¿no? Buscar cosas, ¿no? Nos encontramos a veces con este tipo de situaciones. Problemas de sueño. El sueño está visto que es los trastornos del sueño justamente empeoran toda la parte cognitiva, o el sueño no solamente tiene funciones metabólicas, sino que también hace toda la elaboración cognitiva. El paciente que tiene una mala calidad de sueño en la noche, en el día cognitivamente funciona peor. Como la cognición está enganchada a la conducta, si la cognición no está bien, la conducta no va a estar bien tampoco.
Entonces, los problemas del sueño hay que tratar de resolverlos y también problemas que pueden tener que ver con la alimentación. A veces el paciente no come porque se olvida de comer y a veces come por demás, está como con esta ansiedad y tanto un extremo como el otro pueden traer problemas. Entonces nosotros con esta herramienta podemos evaluar la presencia, por ejemplo, de este tipo de fenómenos, la frecuencia, qué tan frecuente es esto que le pasa al paciente y qué tan severo es. Eh, entonces, a partir de esto, nosotros podemos pasarle la información mediante el informe neuropsicológico al médico y que el médico tome medidas, incluso trabajar con el entorno, con la familia, con los cuidadores, para tratar justamente de mejorar la situación. Así que bueno, con la evaluación neuropsicológica, como les decía, nosotros hacemos una mirada con distintos instrumentos, les fui mostrando algunos, hay muchos más, pero algunos que son como más representativos. Justamente con la evaluación neuropsicológica nosotros tenemos una mirada analítica objetiva en relación a las condiciones del paciente, viendo fortalezas y debilidades, y hacemos una traducción de todos estos números, ¿no? Todas las técnicas van arrojando números, y estos números los traducimos justamente en un informe que tiene carácter cualitativo. Entonces vamos hablando de los dominios cognitivos en relación a cómo los encontramos, cómo está la memoria, cómo está la atención, cómo está la orientación. Si vemos alguna cuestión referente a trastornos neuropsiquiátricos, esto que estuvimos viendo, o actividades de la vida cotidiana, lo podemos consignar justamente valorándolos desde la evaluación neuropsicológica. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá les pongo la técnica del reloj. El reloj también es una técnica gráfica que tiene justamente una valoración de la visoconstrucción, pero también del pensamiento, ¿no? De la idea de un reloj y poder ejecutar la idea desde la visoconstrucción. Y nosotros justamente, este test se está usando también en consulta ambulatoria, pues un test que se puede hacer rápido, que no requiere demasiada herramienta para hacerlo, y está correlacionado, por ejemplo, el reloj con puntaje de Mini-Mental. ¿Se acuerdan que el Mini-Mental, dijimos, es un test de screening que tiene puntajes de corte? El test de screening, justamente al tener puntaje de corte, lo que me da es la posibilidad de ver si el paciente está dentro de lo esperado. Este paciente, inicialmente este reloj, está dentro de lo esperado porque está dentro del puntaje de corte, que es el estándar. Ya debajo de este puntaje empezamos a ver puntajes más bajos donde empezamos a ver otras formas de reloj que están más asociadas a un deterioro cognitivo en curso. Cuanto más bajo es el mini-mental, que está correlacionado con el reloj, más dificultades vamos a ir viendo, o más formas diferentes vamos a ir viendo, y justamente esto nos da pauta de qué tipo de trastorno hay. Las técnicas entre sí tienen una correlación de puntaje que nos hablan justamente de qué tipo de nosología psiquiátrica estamos viendo, neuropsiquiátrica estamos viendo. Justamente podemos evaluar en relación a este tipo de técnicas, qué tipo de trastorno estamos viendo en el paciente y cómo se correlaciona con toda la información extra que nos viene de la entrevista, de las imágenes, del laboratorio. Con la neuropsicología podemos hacer justamente un cierre para poder trabajar en la construcción diagnóstica. Entonces, para cerrar, tenemos que decir que justamente la evaluación neuropsicológica va a tener que ver con toda una serie de técnicas, de test, de escalas, de inventarios que están estandarizados y que nos van a brindar información en relación al perfil de rendimiento cognitivo del paciente, con lo cual esto nos brinda mucha información hablando dentro del ámbito de las demencias, donde nosotros sabemos que están afectadas particularmente determinados dominios cognitivos de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Entonces, nos va a permitir conocer el estado cognitivo, funcional y global,
y también particularmente dentro de cada dominio cognitivo. El dominio cognitivo va a tener que ver con memoria, con atención, con orientación, y en base a eso, como les decía antes, vamos a ir armando un protocolo buscando justamente corroborar la hipótesis diagnóstica, ¿no? Entonces, vamos a poder tener características del paciente que nos permitan implementar determinadas técnicas buscando determinado tipo de signos y síntomas. Esto lo vamos a medir cuantitativamente con las técnicas. Hay respuestas esperadas de las técnicas, por eso están estandarizadas y es una información objetiva la que arrojan las técnicas de evaluación neuropsicológica, pues están estandarizadas, son de la línea psicométrica, con lo cual arrojan un puntaje, y este puntaje después lo traducimos cualitativamente, hablando específicamente de los dominios cognitivos. Acá les muestro un poco en relación a las distintas funciones, los distintos dominios cognitivos, qué tipo de técnicas se pueden llegar a tomar. Entonces, hablando, por ejemplo, de funciones ejecutivas, atención, concentración, podemos ver el Tremekin Test, el test de Stroop, la Torre de Londres, Wisconsin. Bueno, hay distintas formas de medir los dominios cognitivos. En relación, por ejemplo, a memoria episódica, el RAI verbal es una de las técnicas que más utilizamos y que justamente tiene la curva de aprendizaje, tiene lista distractora y tiene el reconocimiento, ¿no? Donde con el reconocimiento nosotros podemos hacer diagnóstico diferencial entre lo que es, por ejemplo, una demencia y una depresión. Desde la neuropsicología podemos puntualizar diagnóstico diferencial, por ejemplo, evaluando el tipo de trastorno de memoria con este tipo de técnicas. Una cosa va a ser que el paciente no guarde información porque el hipocampo ya está afectado, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, donde el paciente si no guarda no reconoce. Ahora, en la depresión, el hipocampo está afectado, pero guarda. A veces recupera, a veces no. Entonces, esa lista de reconocimiento ya nos va a dar la pauta diferencial, por ejemplo, entre una depresión y una demencia. Cuestión que no es menor porque justamente el tratamiento y el abordaje es distinto. Si es distinta la patología, es distinto el abordaje. Y así, bueno, con todos los dominios cognitivos, ven que tenemos técnicas para medir, por ejemplo, span de dígitos, tenemos técnicas para medir lenguaje, justamente la nominación, que es algo que se afecta tempranamente en enfermedad de Alzheimer, lo podemos ver en afasias también, distintos tipos de afasia, habilidades visoespaciales como figura compleja del Rey, subtest de cubos, del WISE, de rompecabezas, ¿no? Hay como distintas variables para medir justamente un dominio. Un dominio tiene a su vez eh, clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, praxias, tenemos distintos tipos de praxias, noxias, tenemos distintos tipos de noxia, memoria, tenemos distintos tipos de memoria. Entonces, en base justamente a esta hipótesis diagnóstica con la que iniciamos el perfilado del paciente, podemos establecer, bueno, qué tenemos que ir a buscar. En relación a qué tenemos que ir a buscar, armamos el protocolo con las distintas técnicas que miden eso que tenemos que ir a buscar. Así que bueno, les dejo acá bibliografía, espero que les sirva y que les haya gustado la clase. Seguiremos profundizando entonces en la próxima clase. Muchas gracias.